Bien, pues hoy quiero hablarles del trastorno de estrés agudo por exposición a la muerte, a una lesión grave o a la violencia sexual, ya sea real o sobre todo que sea una amenaza. Para resumir ciertas cosas vamos a ir verificando que sean las siguientes pautas para determinar si se clasifica de esta manera. Por ejemplo, puede ser una experiencia directa a un trauma, puede ser también la presencia directa del suceso ocurrido a otras personas que me esté afectando a mí, o bien tener conocimiento de que la situación le ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo muy cercano. Son situaciones que van a afectar mi estado de ánimo y que se van a ir sumando. Por ejemplo, en los casos donde hay amenaza o realidad de la muerte de un familiar o un amigo. El suceso que ha de haber sido violento o también puede ser que ocurra en un accidente. Por ejemplo, tener esta exposición repentina o extrema a detalle repulsivos, por ejemplo, del acontecimiento que esté pasando. Esto se aplica a la exposición directa a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada completamente con el trabajo, si no, no se clasifica que pudiera estar afectando esta situación. La presencia de los siguientes síntomas también es muy importante reconocer algunas de las siguientes categorías. Por ejemplo, la categoría de la intrusión, el estado de ánimo negativo, la disociación, la evitación y la alerta, que comienza o empeora después del acontecimiento o estar expuestos a un trauma. Aquí es muy importante que podamos ir describiéndolos poco a poco y que veamos las características de los síntomas. Por ejemplo, nos hablan en primera instancia de los síntomas de intrusión, que pueden ser algún recuerdo angustioso, que sea recurrente o involuntario o intrusivo. El acontecimiento del trauma puede ser muy importante, sea muy importante. Aquí es algo relevante aclarar. Por ejemplo, en los niños puede haber un acontecimiento traumático, pero que se repita a través de los juegos y que expresen temas, aspectos de acontecimientos muy dolorosos, muy fuertes, muy traumáticos para él, pero que inconscientemente lo están repitiendo. Por ejemplo, sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido afecta, esté relacionado mucho al trauma. Pueden también tener en los niños existir sueños aterradores sin contenido reconocible. Por ejemplo, aquí puede haber reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que la persona o el niño siente o actúa como si se repitiera el acontecimiento traumático. Estas reacciones se pueden producir de una forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia del entorno presente. Por ejemplo, aquí nos hace referencia mucho a los niños. La presentación específica del trauma puede tener lugar en el juego, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Hay malestar psicológico intenso y prolongado o reacciones fisiológicas importantes. Aquí hay muchas respuestas a factores internos o externos que pueden empezar a simbolizar o que aparecen en un aspecto del suceso muy traumático. Por ejemplo, un estado de ánimo muy negativo, tener la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, que surja la felicidad, tener satisfacción o este sentimiento o sentimientos amorosos. Son síntomas disociativos en el sentido de la realidad alterada, del entorno o de uno mismo. Verse a uno mismo desde la perspectiva del otro, estar pasmado, tener como lentitud para tener movimientos, para reaccionar. También nos habla de una incapacidad para recordar un aspecto importante del acontecimiento traumático. Aquí es muy importante mencionarlo debido a que típicamente hay amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral por el alcohol o por el consumo de drogas. Aquí son síntomas de evitación. Por ejemplo, es el esfuerzo para evitar
tener recuerdos, pensamientos o sentimientos que generan mucha angustia, acercarse estrechamente y a sucesos que puedan estar asociados al trauma pueden ser situaciones muy importantes para ir reconociendo. Hay esfuerzos para evitar recordar las situaciones externas, por ejemplo, personas, lugares, alguna conversación, alguna actividad, alguna situación que despierten recuerdos de pensamientos o sentimientos de angustia acerca de este acontecimiento estrechamente asociado al suceso del trauma. Aquí es muy, muy importante que nosotros tengamos siempre estos síntomas. Por ejemplo, nos hablan del síntoma de la alerta. Aquí es como una alteración del sueño, dificultad para conciliarlo o continuar con el sueño o tener sueños muy inquietos. Sabemos que cuando uno se expone a un acontecimiento fuerte de alto impacto, el comportamiento es muy irritable, puede tener arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas o también contra objetos, de golpear las cosas. Puede haber una situación también de hipervigilancia. Aquí hay que considerar que los problemas con la concentración, respuestas de sobresalto exagerada, la duración del trastorno puede ser prolongada. Hay síntomas o en criterios B, por ejemplo, en los 3 días que se expone después de la exposición a un trauma, puede haber síntomas que comienzan en general o inmediatamente después del trauma. Por eso es necesario que persistan al menos durante 3 días y hasta un mes para cumplir los criterios del trastorno. Aquí es como considerar la alteración, qué es lo que está causando el malestar clínico, si es muy significativo o si ya está generando un deterioro en lo social, laboral o en algunas otras áreas y si el funcionamiento se está afectando. Esta alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, que estén consumiendo un medicamento, alcohol o alguna droga. Aquí es una situación que puede tener o puede estar afectando al trauma. Hay una situación también, por ejemplo, un trauma cerebral. Se puede explicar mejor esta parte del trastorno psicótico leve. Pero sí es muy, muy importante que sepamos reconocer cada uno de los síntomas para determinar en qué aspecto del estrés se está generando esta situación. Y es muy importante que si requiere más información sea consultado con un especialista. Recuerda